Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast de Dr. Juan Alberto. Hoy nuevamente con nosotros el ingeniero Rudy Alejandro, permanente invitado de nuestro podcast, casi ya parte del mismo. ¿Cómo se encuentra? Pues gracias a Dios bien aquí, doctor, asistiendo de nuevo a la invitación que usted cordialmente me ha extendido. Claro que sí, hoy tenemos diferentes temas que abordar. Pues empezamos con uno que estábamos hablando al inicio del podcast, que es la vacuna de Rusia, el Sputnik V. Sí, esta vacuna realmente llamó la atención de varias personas, hubieron varias publicaciones en redes sociales y es ahí en donde nosotros empezamos a ver como las reacciones también políticas de Guatemala, en donde el presidente indica que él no está dispuesto a que experimenten con los guatemaltecos y que Guatemala no está en el listado de países en espera de esta vacuna. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, ¿qué opino yo? Es un poco difícil y contradictorio hablar acerca de esto porque, bueno, las vacunas pueden ser de dos tipos, pueden ser inmunológicas, pueden ser eh, activas o pasivas. Activas, que es pues que tienen el virus atenuado, como que dañado, y el cuerpo va a reconocer el virus y va a generar estos anticuerpos. Y pasiva es de que ingresan los anticuerpos de otra persona como sintetizados y ya esto va a dar la inmunidad a la persona. Si nosotros estamos hablando de una vacuna, quiere decir de que la inmunidad tiene que ser más prolongada. Si nosotros estamos hablando de que va a haber una vacuna única o con un refuerzo de COVID-19 o de coronavirus o SARS-CoV-2, quiere decir de que nuestro cuerpo tiene que generar esa inmunidad. Si va a generar esta inmunidad, va a ser bastante prolongada. Eso quiere decir que las personas que se han infectado con un virus real, a diferencia de este virus sintético atenuado, disminuido, también tienen que generar la misma respuesta inmunológica. Entonces nos queda la pregunta, estas vacunas si sí van a ser prolongadas, si sí van a tener un espectro amplio, como se está hablando, de 2 dosis y que van a estar inmunes por bastantes años, quiere decir que las personas infectadas también van a tener una inmunidad fuerte. Si un virus atenuado va a generar una respuesta inmunológica prolongada, cuanto no el virus real va a obtener una respuesta inmunológica prolongada. Entonces ahí sería la pregunta de qué estudios hay acerca de la inmunidad del COVID-19. Entonces, el único estudio es uno de Inglaterra que estaba hablando de que estudiaron los niveles de inmunoglobulina, que sí se elevaban y había una disminución entre los 3 y 4 meses. Sin embargo, esto es parte de la inmunidad humoral, no es tanto parte de la inmunidad celular, ya que la inmunidad celular está ligada a células T, son células de glóbulos blancos de memoria que tienen en su genética como una memoria, valga la redundancia, del virus atenuado. Entonces, este puede generar inmunoglobulinas rápidamente a la hora de estar expuesto nuevamente al virus. Entonces, estas de memoria duran más o menos 10 años en el cuerpo. Entonces, eso va a generar la inmunidad. Aunque la inmunoglobulina disminuyera, esas células que quedan dando vueltas en el cuerpo van a generar esa inmunidad cuando están expuestas al virus y entonces la inmunidad es prolongada, 10, 12 años. Entonces, eso nos daría la pauta de que si sí lograron encontrar la vacuna, quiere decir de que sí las personas que se están infectando y que han sobrevivido van a tener una inmunidad prolongada. Y entonces viene la pregunta, no han validado ningún estudio actual que sí nos diga que la inmunidad va a ser prolongada. Entonces, los estudios que se han hecho de la vacuna tendrían que ir paralelos a estos tipos de estudios que digan que es normal, que sí vamos a tener una prolongada. Entonces, en realidad, no sabemos, no sabemos. También se habla de otra cosa para entrar en materias de las 3 fases para probar una vacuna. Fase 1 con cierto grupo de personas, fase 2 con más personas y fase 3 con más de 3,000 personas, seguidas por más o menos un periodo de entre 6 y 8 meses. Varios laboratorios ya se encuentran en fase 3, o sea que ya están probando la vacuna en más de 3,000 personas. Y, Israel aparentemente entró una vacuna en fase 3 y que Guatemala es de las prioridades para ellos, pero aparentemente la que tiene más fuerza es la de Oxford, la de la Universidad de Oxford con Seneca, que parece que tiene muy altas expectativas. Al principio se hablaba de Moderna,
pero aparentemente ya no se habló por ciertos efectos secundarios de la misma. Entonces, la pregunta sería, ¿Rusia ha cumplido todo esto? Porque sinceramente Rusia es hermética y no ha dicho mayor cosa. Entonces, a la hora de estudiar todo eso, uno se pone a pensar, pues, ¿sí sacaron la vacuna? ¿No sacaron la vacuna? ¿Es real la inmunidad? ¿Cuánto tiempo vamos a tener de inmunidad? ¿Qué tanto nos dicen de la vacuna? Son incertidumbres que relativamente tenemos. Pero recordemos por qué le ponen el nombre de Sputnik. ¿Usted sabe por qué le ponen el nombre de Sputnik a la vacuna? Sí, precisamente por el primer satélite que logró poner Rusia en órbita. Ah, bueno, y ahora la pregunta es, ¿usted sabe qué estaba pasando en el mundo en ese momento? No. Déjenme contarles que Estados Unidos y China tenían una batalla para llegar a la Luna, para llegar al espacio, para poner sus satélites. Y de la nada, ellos estaban peleando, era la vanguardia, y en silencio Rusia tiró su satélite y lo puso en órbita, sin hacer bulla, sin hacer escándalo, sin algo rembombante, previo a lanzarlo, y lo lanzaron y lo pusieron en órbita, ganando así la batalla entre Estados Unidos y China y posicionándose al principio. Entonces, por eso le pusieron Sputnik a la vacuna, porque en silencio nuevamente Rusia hizo sus estudios y ellos están diciendo que funciona y que ellos la van a empezar a utilizar, y así como fue en esas épocas que el satélite salió antes y llegó, así salió la vacuna, sin tanto merecten, sin tanta historia, sin tantas menciones y tanta expectativa, ellos la tiraron. Por eso es la idea de poner ese nombre. En realidad no sabemos, yo no he estado en contacto directamente para saber si ellos pasaron de fase 3, pero la van a empezar a utilizar. ¿Qué piensa de esto que le he contado? Pues es interesante porque precisamente ahorita se adelantan. Obviamente los medios occidentales de comunicación nos venden la idea de que nuestra única esperanza es Oxford con Seneca, y obviamente la vacuna de Moderna, que como usted bien dice, ya está quedando un poco en el abandono por los efectos fuertes que tiene adversos. Pero hay algo importante, y yo estaba leyendo hoy al respecto del procedimiento que está siguiendo Rusia, y efectivamente Rusia ya venía adelantada con el tema, no específicamente para el coronavirus, este SARS-CoV-2, sino con la versión del Oriente, el MERS. Ellos siguieron en desarrollo de la vacuna y específicamente tomaron esos avances y, según leía, esta proteína, que es la que tiene el coronavirus característica de ahora, la pusieron en los virus del MERS que han sido inactivados, para que entonces el organismo genere la inmunidad y permita bloquear esa comunicación, que es la que permite la replicación del virus. Entonces, trataban de que ellos ya iban avanzados con este tema y únicamente tomaron estos estudios de base de adenovirus para poder lograr que esta vacuna sea eficaz. Se criticaba que habían sido en decenas de personas en las cuales se había probado la eficiencia y no en miles, y que cómo la habían registrado. Pero el protocolo de Rusia establece que para poder pasar una vacuna a fase 3, primero debe estar registrada. Entonces, la realidad es que Rusia ahora va a empezar con la fase 3 y va a empezar con su población, obviamente, ya los va a empezar a inmunizar, pero en fase 3, o sea, no es que ahorita estén produciendo para repartir al mundo, no. Ahorita ellos comienzan con la fase 3 según el protocolo que ellos tienen en Rusia. Sí, definitivamente, y lo de la fase 3 es como no contradictorio, sino que para ponernos a pensar, tienen que ser más o menos 3,000 personas, van a ser miles de personas, eh, una gran cantidad de personas. Entonces ellos están poniéndose a pensar, bueno, lo vamos a hacer, ya está registrada, porque ellos ya demostraron que sí va a generar inmunidad, que tiene pocos efectos adversos, y pues la van a utilizar para una fase 3 y para poder ya producirla en masa. Pero aprovechando esto, también van a intentar inmunizar la mayor cantidad de personas de su población para poder así encontrar pues en la inmunidad en rebaño, bueno, que actualmente se dice la inmunidad colectiva, para ellos disminuir su riesgo y empezar a tener la economía y activar la economía. Y ahora
pues nos surgen muchas preguntas. ¿Por qué nosotros siempre escuchamos y decimos y tenemos que aceptar lo que los otros países dicen o hacen? Me llama la atención lo que pasó con Argentina y México, que ellos están hablando, hicieron como convenios, no recuerdo bien si es con una vacuna de Francia o con la vacuna de Oxford, para ellos generarlas en Latinoamérica, ellos ser los que produzcan aquí en América y ellos puedan exportar a todo Centroamérica. Va a ser un movimiento millonario. Eh, la pregunta sería, ¿cómo Guatemala puede hacer? Yo sé que estamos años luz a todas estas tecnologías, pero ¿cómo puede hacer para ser mencionada en esto y para poder aprovecharlo como lo están aprovechando otros países en su economía? Uf, es complicado porque para eso primero tendríamos que tener la infraestructura para poder maquilar. Yo sé que hay farmacéuticas aquí en Guatemala, pero creo que no tienen la experiencia necesaria como para poder tener esa gran responsabilidad de una vacuna de este tipo. Si te das cuenta, los países seleccionados son países que están varios años, decenas de años adelante que nosotros. Se ha hablado de Argentina, de Brasil y de México, para que puedan ser maquilas prácticamente de la vacuna. También en el lado ruso hay países seleccionados, obviamente sabemos que son de una ideología política, económica, socialista. Entre ellos está Nicaragua. Nicaragua ya hizo la solicitud para ellos poder tener la producción de esa vacuna en su país y de Nicaragua poder llegar a ciertos puntos estratégicos, o sea, toda Centroamérica. Son cosas y momentos muy interesantes. Entonces viene uno y dice, ¿cuándo Guatemala va a evolucionar para llegar a tener esas tecnologías? ¿Cuándo vamos a tener una certeza jurídica que permita la inversión de esas grandes industrias y utilizar a Guatemala como un pivote para toda Centroamérica, incluso parte de México? Sería un punto estratégico para poder, tenemos el puerto, puede ingresar producto, puede transportarse a México, puede transportarse a Honduras, Salvador y partes de Costa Rica, somos una de las economías fuertes de Centroamérica y el pilar del Triángulo Norte. ¿Por qué no? Solo por falta de certeza jurídica. Es algo que hablaba el doctor Alejandro Yamatei en su entrevista con Una Noche con Veneno, que no hay certeza jurídica y por eso es de que no hay inversión. Eso ya viene de años atrás, pero ¿cómo podemos superar esto? Yo considero que Guatemala siempre la hemos visto como una oportunidad para otros países, pero mi pensamiento es diferente. Yo pienso que es la oportunidad para que Guatemala empiece a invertir en educación y en investigación. Incluso en la academia la investigación está a un lado. O sea, ¿por qué siempre tenemos que esperar a que otros países puedan brindarnos las soluciones? ¿Por qué no Guatemala también ser un productor, verdad, de soluciones, de investigación? Vemos a alguien tan cercano como Costa Rica, aunque sea con el suero de equino que ellos estaban trabajando, pero hay un trabajo fuerte de investigación y si da resultados, pues qué bien por ellos. ¿Cuándo Guatemala va a apostar por la educación y por la investigación? Porque realmente son dos aspectos que van muy de la mano y que están muy descuidados en Guatemala. Sí, definitivamente se habla de las universidades, San Carlos de Guatemala, Rafael Andívar, que son de las dos fuertes en Quetzaltenango, Universidad Mariano Galvez, y en Guatemala, pues Marroquín, Universidad del Valle, que tienen programas de investigación. Hablaba con mi amigo que estaba en el área de investigación médica de la Universidad del Valle y tenían protocolos muy estrictos. Incluso él había estudiado en Colombia epidemiología, salud pública y partes de investigación. Y era el que estaba, y ni siquiera estaba él a la vanguardia de la investigación. Son universidades que nos llevan a años luz a universidades de Quetzaltenango y usted como docente y yo como docente universitario también, uno intenta levantar el nivel académico. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué los estudiantes en algún momento llegan con niveles escolares algo bajos y con rendimientos bajos a niveles universitarios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cree usted?
Obviamente tenemos que regresar a los grados básicos, ¿verdad? A los primeros años de enseñanza y aprendizaje. También es importante tocar los núcleos familiares porque ahí se van desarrollando habilidades que en la cátedra no pueden ser desarrolladas. Vemos también temas de valores y obviamente la pasión de un investigador tiene que ser apoyada. O sea, los niños desde que son pequeños empiezan a tener esas ganas de aprender de su entorno, de explorar, y aquí no se permite equivocar. Si usted se da cuenta, en nuestro modelo es un modelo de falso verdadero, correcto, incorrecto, pero no se permite equivocar a través de la experimentación. O sea, ¿y cuántas veces las personas que han descubierto algo importante y trascendental para la humanidad se han equivocado? Muchas veces. Nuestros programas educativos y el modelo que tenemos sigue siendo el que se puso hace 70, 80 años. Todo lo demás ha evolucionado, pero la forma de poder llevar las cátedras no. Tanto a nivel primario, secundario, diversificado y universitario. No vemos que hayan demasiados talleres, o sea, hay muchos cursos que obviamente son teóricos, forman parte de la academia, pero no existe este puente entre dependiendo de las carreras, por ejemplo, en económicas, entre el sector empresarial y la universidad, donde en la universidad se le dé solución a la problemática empresarial. O sea, casi siempre se van sobre supuestos, sobre casos hipotéticos de otros países como están redactados en los libros, y algunos docentes que, pues, en base a su experiencia, redactan casos con situaciones nacionales, pero de lo contrario es prácticamente la explicación de lo que está en las teorías de libros escritos en otros países bajo otros contextos, que son traducidos y explicados a estudiantes de acá para que aprendan la teoría, pero no existen tampoco en los programas esas oportunidades para generar conocimiento. Más que todo, lo más que se llegan a hacer son pruebas, algunas de química, física, y se terminó. Bueno, esto que usted dice me llama mucho la atención. Me tocó en alguna ocasión la Universidad de San Carlos de Guatemala, en mi universidad, en mi investigación de posgrado. Yo había planteado una investigación que tenía un trabajo metodológico bien específico para poder detectar una bacteria ocasionante de sepsis neonatal. Tenía un protocolo para cultivar vía vaginal y lograr captar esto. Y se le iba a dar un seguimiento para ver las madres colonizadas, cuántas podían tener sepsis neonatal. Sin embargo, al tener 100 pacientes, obviamente fue un estudio con una muestra no probabilística porque no podían ser traspolables y el costo era elevado. No logramos captar ninguno. Y a la hora de presentar el trabajo, era una investigación de ver qué porcentaje de mujeres embarazadas tenían colonización de este tipo de bacterias. Y en 100 mujeres embarazadas obtener pues ninguna, creíamos que el porcentaje de colonización en esta región podía ser menos del 1% y que había que hacer una muestra más grande. Eran como parte de las conclusiones de la investigación. Fue rechazada porque ellos querían que la investigación comprobara la hipótesis. O sea, que yo dijera, bueno, en Guatemala en Estados Unidos se demostró que la sepsis está ocasionada por tal bacteria y aquí comprobar que sí era verdad. Y cuando yo comprobaba que era verdad la hipótesis, entonces la tesis era real, la tesis sí era aceptada. Y en cambio cuando no, y yo que no encontré colonización y que sí encontré que algunos niños tuvieron sepsis y que estaban colonizadas por otras bacterias o incluso por hongos, entonces fue rechazada. Fue rechazada porque en algún momento querían un modelo descriptivo, en algún momento querían las mismas de siempre, decir 10% hombres, 10% mujeres, 5% se murió de esto, 10% de esto, algo que no nos va a dar mayor cosa de investigación. Y fue triste, difícil para mí, tuve que cambiar varias cosas, tuve que reenfocar y pues lograr sacar la investigación avante, pero me entristeció la primera porque era una investigación que yo había luchado, había hecho una metodología muy específica, había comprado los medios para poder cultivar que eran especiales, o sea, había invertido algo y
pues tenía un resultado, ¿no? Eso son lo que las investigaciones tienen. Y eso que en la Universidad de San Carlos he visto que se esfuerzan en dar investigación. Ahorita ya en una maestría de Administración de Servicios de Salud, ya que tenemos un docente que fue a estudiar a Colombia, está intentando introducirnos a una metodología más interesante para poder investigar de una mejor manera. Y se ve que nos cuesta a todos. Nos cuesta a todos entrar en esa investigación real. Yo le hablo solo de la Universidad de San Carlos. ¿Cómo va su experiencia con las otras universidades en investigación? Uy, la verdad es que, como usted menciona, esa barrera de algo diferente no existe solo en la Universidad de San Carlos. En diferentes universidades he tenido la oportunidad de ver cómo se hacen las revisiones de los trabajos de investigación, si se le puede llamar revisión, porque hasta el momento en que se está presentando la investigación, las personas que tendrían que haber leído el trabajo empiezan a cuestionar y a poner correcciones de todo, pero realmente yo lo pienso así: si uno acepta el trabajo para poder revisar una tesis o un trabajo de investigación, es porque lo va a leer todo y lo va a hacer bien y le va a dar todas las correcciones al estudiante para que cuando la presente de nuevo y nosotros digamos sí está corregida, puede presentarla, ya no estén todos los errores de base. Pero me he dado cuenta, por eso es que también en parte prefiero no participar, porque es lo mismo de siempre. Hasta el momento final de la presentación empiezan a poner los peros, las correcciones, y obviamente el estudiante, aparte de frustrarse, revela que las personas no leyeron el trabajo, no le pusieron la importancia, desmotivan al estudiante y truncan el avance del proceso académico. Entonces, en Guatemala se ve más que todo como un requisito. No existe como que en ninguna universidad el querer hacer investigación, pero pura, no por un título, sino porque nos nace investigar, porque queremos comprobar nuestras hipótesis. Aún así, como usted dice, aunque no salga algún solo resultado, pero ese es el resultado de la investigación. O sea, si uno supiera cuál va a ser el resultado o qué es lo que quieren escuchar, no tiene sentido investigar. O sea, la investigación, los resultados, si se utilizó una metodología adecuada, pues son esos. No, porque no es un 10%, yo esperaba un 20, 30, entonces no está bien. No, simple y sencillamente son los resultados. Bueno, y ahí entraría dos problemas en la investigación, lo que es el, el mal asesoramiento o el mal entendimiento de cómo se debe de hacer o plantear una investigación, y le ponemos poca importancia a lo que es la introducción, objetivos, justificación, objetivos específicos, la metodología de la investigación, operatización de las variables. Le ponemos poco enfoque y queremos rellenar con un marco teórico, cuando el marco teórico tiene que ser mínimo. Entonces ahí entra la pregunta: ¿vamos a desgastar al investigador leyendo un montón de marco teórico que no debería de ir, o vamos a sintetizar lo que queremos hablar como estudiantes y vamos a poner objetivos adecuados, una metodología de la investigación? Bien, no tiene que ser. Yo siempre he pensado, en el pregrado los compañeros decían: ¿y cuántas páginas te salió tu investigación? 225, 100. Y yo le hice 35 páginas, o 40, si no estoy mal, pocas, pero me centré en una investigación o una correlación de Pearson para determinar que dos variables eran dependientes una de la otra a nivel pulmonar, y salió muy bien. Solo tenía lo necesario. Obviamente mi asesor, una persona que le encanta la investigación, leía todo el trabajo, así como usted dice, y le ponía correcciones a todo, y él no quería que llevara un marco teórico cargado de cosas que no eran innecesarias. Pero él era apasionado de la investigación, a pesar de que no recibía una remuneración económica de lo mismo. Ahora, las universidades quieren que el docente revise investigación, que tenga un asesor, que asesorar, pero nunca se ve una remuneración económica de lo mismo.
¿Usted cree que eso influye en el interés del asesor y del revisor para, pues, no poner tanto interés en las investigaciones? Yo pienso que no. Es mi pensamiento. Ajá. Podrá haber otra persona que diga que sí influye porque no se siente suficientemente remunerado. Sin embargo, creo yo que las personas que asesoran, el primer objetivo no debería ser la remuneración. El primer objetivo es el apoyo al estudiante para que pueda desarrollar su trabajo de investigación de acuerdo a los estándares, que esté bien dirigida y que los resultados obviamente correspondan a un buen trabajo. Que no sean, como decimos a veces, sacados de la manga, inventados, sino que se haya llevado el proceso bien. Entonces, para mí que no versa sobre la remuneración, sino que los docentes que son elegidos para poder revisar el trabajo, primero, no son apasionados por la investigación, para iniciar. Segundo, aceptan por no decir no y que no los tomen en cuenta. Y tres, porque también les interesa lo que les van a pagar, sea poco, sea mucho. Eso yo pienso que cada quien, dependiendo de sus necesidades, va a decir si es poco o es mucho. Pero esos tres componentes los llevan a aceptar el trabajo. Sin embargo, como tienen otras labores, no le dedican el tiempo suficiente. En las revisiones preliminares solo le dan los chequecitos, una que otra leída superficial y no de fondo, y lo entregan así. Y ya cuando les están presentando el trabajo, empiezan ellos a entender el fondo de la investigación y empiezan a ver que algunas veces no hay concordancia entre los instrumentos utilizados con los objetivos planteados y menos los resultados obtenidos. Entonces empiezan a desbaratar la investigación, pero ellos ya la tuvieron mucho tiempo en sus manos. Entonces, ¿por qué esperar hasta el último momento para desbaratarla? No tiene sentido. Bueno, bueno, tengo varias historias acerca de eso. Que en el posgrado, pues un neurólogo pediatra que se había egresado de España y un neumólogo también egresado de Barcelona, pues apasionados por intentar encontrar respuesta. Varias de déficit y en algún momento hasta llegué a pensar en que ya habían perdido el interés. Sin embargo, veo más adelante que logran realizar investigaciones y publicarlas con algunos otros estudiantes del posgrado, y entonces me di cuenta que el error era de nosotros, de mi generación, que no nos interesaba tanto pues, la investigación. Obviamente yo no me enfoqué en algo neumológico ni neurológico, pero sí me enfoqué en algo de infecciones. Intentamos hacer lo mismo y conseguimos un tope, pero ellos lograron llevar algo más con las rotaciones que tenían y lograron pues investigar y más que investigar, publicar. Y eso es algo que me encantó. Me sentí orgulloso de la facultad o del posgrado donde yo salí, del Hospital Regional de Occidente, y dije yo, falta más. Tenemos que ser parte de ese cambio, tenemos que ser parte de esas personas que quieren y pueden. Pero ahora la premisa va. Y entonces el estudiante de bajo nivel académico, desde la primaria, desde el básico, desde el diversificado, llegan a la universidad, les toca hacer una investigación, que plantean malos objetivos, que no quieren, que lo utilizan como requisitos, ven la carrera o la investigación como un medio, no como un fin, sino que quieren utilizarlo para brincar y graduarse. ¿Cómo desmotiva eso al asesor y al revisor? Pienso que no los debería desmotivar, al contrario, es momento que nosotros dejemos de culpar al docente anterior y tomemos esto como debe de ser, como un reto. En mi caso, en algunas ocasiones, por el curso de estadística, que obviamente está ligado a las técnicas básicas de investigación, sí o sí, me ha tocado aclarar dudas y ayudar a los estudiantes con trabajos de técnicas de investigación. O sea, están relacionados y es tan apasionante. Algunas veces, no siempre, manifiestan que bueno que se les ha explicado con ejemplos que son más atractivos para ellos. ¿A quién de los jóvenes de estas generaciones, que es algo que debemos entender, que ellos ya no aprenden como nosotros? O sea, nosotros somos de una generación que ya pasó y que ahorita estamos en este lugar, pero los de las generaciones que vienen son generaciones que aprenden de una manera diferente, no les llama la atención lo mismo que a nosotros. Partiendo de eso, entonces debemos de enfocarnos en las estrategias, porque el libro
que podemos utilizar, que está buenísimo y todo lo que nosotros podamos opinar al respecto, si es nacional, excelente, excelente, pero mínimo tendrá unos 3, 4, 5 años de haber sido publicado. Y en 5 años las cosas ya cambiaron bastante. Entonces, hay que plantear toda esta teoría desde el punto de vista práctico. Ese creo que es el principal objetivo, porque todo lo que tenemos en libros surgió de la curiosidad de alguien que observó el fenómeno, trató de describirlo, planteó una teoría, la probó y la publicó, y es lo que a nosotros ahora nos sirve. Pero la verdad es que fenómenos que investigar y que le llamen la atención a los estudiantes siempre van a haber, pero nosotros queremos que ellos investiguen y se enfoquen en lo que nosotros entendemos y cómo nosotros lo entendemos. Y no creo que la investigación sea tan cerrada como para llevar una clase de este tipo de esa forma. Muy interesante. ¿Qué cree usted que sea la limitante? Porque apoyo hay. Si uno busca en internet, hay ciertos concursos para investigación donde uno puede meter su protocolo, ganar, le dan financiamiento, partes de la universidad, partes europeas, partes de otros países que pueden haber el apoyo. E incluso hay cosas que acaparan, como les repito, la Universidad del Valle pues se dedica mucho a buscar esos financiamientos, meter investigaciones y ganarlos, porque no hay muchas personas que lo hagan, ¿verdad? No hay muchas personas. ¿Cómo motivar al guatemalteco? ¿Cómo motivar a los que nos ven acerca de la investigación? Uy, esa es una pregunta bastante fuerte porque tiene varios componentes. Primero, aunque el docente sea apasionado, ponga ejemplos prácticos, habrán estudiantes que no les interese. Simple y sencillamente no les interesa. Entonces, dejamos de un lado a este segmento y nos enfocamos en los que sí les interesa. Obviamente que los que no les interesa, pues van a hacer la investigación, se van a unir a algún grupo y van a salir. Pero usted habla de concursos. Para iniciar, los estudiantes que se interesan en la investigación ya traen un hábito de lectura. Yo lo he comprobado. Los estudiantes que me consultan de una clase a otra y tienen dudas, incluso de temas que no hemos visto, son esos estudiantes que tienen futuro, a los que les debemos de empujar un poquito más a la investigación. Pero una de las características principales es que tienen el hábito de la lectura. Y ese hábito no se despierta en unas clases, un mes. Eso ya es una práctica que traen ellos, formada por una cultura de hogar, formada desde los lugares donde estudiaron, pero es complicado el formar ese hábito de la lectura en un curso como técnicas básicas de investigación, por ejemplo. Es complicado. Un bajo porcentaje empezará a leer y empezará a generar ese hábito, pero para el investigador el hábito de la lectura es vital. Bueno, es algo que nos hace falta. Vemos en los aeropuertos, en otros países, librerías. Muchos que, viaje, no traje algo que leer. Miremos aquí qué hay, voy a leer para el viaje. Es increíble y nosotros no dimensionamos. Vengo de una carrera que tenemos que leer mucho y a mí me encanta pues leer ciertos temas de patologías, enfermedades. Incluso me gusta leer ciencia ficción, me encanta leer ciencia ficción. Pero a la hora de leer por hobby, me ha costado llegar a eso. O sea, leo patologías porque me interesan saber de las patologías y me interesa mejorar. Leo de algunas cosas de ciencia ficción porque quiero entretenerme y a veces no las termino de leer o leo, si ya no me gusta la historia o la historia no se vuelve interesante, la dejo, pero estudiar políticas públicas, estudiar acerca de métodos de investigación, estudiar de temas importantes o literatura más profunda, pues ha costado. Y lo que usted me decía llama muchísimo mi atención porque los estudiantes que se encuentran en la licenciatura o incluso en una maestría son la élite, son el 2%. Y de ese 2%, usted me está diciendo que el porcentaje es mínimo de los que quieren. Entonces, ¿cómo impulsar eso en Guatemala? Vuelvo y le repito,
creo yo que debería de ser motivo de una reforma educativa a nivel nacional, porque seguimos con el modelo, le explicaba, de hace 60, 70, 80 años, este modelo que nos invita a ser repetitivos, no creativos. De hecho, hasta la disposición de los escritorios está desde hace 80 años, viene esa misma disposición, todos ordenados para aprender el mismo procedimiento, salir y repetirlo. Ese procedimiento post-revolución industrial. Es lo mismo que hacemos ahora. La forma de producción ya cambió, pero la forma de enseñar no. Y créanme que no hay estudiante que sea igual al otro. No, entonces también versa sobre los métodos de evaluación. No podemos, como decía Albert Einstein, juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol. O sea, si lo hacemos de esa forma, pasará toda su vida pensando que es un estúpido. Y no es así. Cada quien tiene habilidades diferentes. Por eso es que la investigación es tan amplia. Hay personas que les interesa estudiar sobre fenómenos políticos, otras personas fenómenos económicos. El área médica es muy extensa como para poder investigar y es apasionante. Hay tantas áreas, entonces, primero, si queremos fomentar con los estudiantes que ya tenemos ahora, porque la reforma sería para los que vienen, pero para los que ya tenemos, es abrir la investigación a los temas que a ellos les interesen. No puedo decirles sobre este tema van a investigar y yo reparto los temas, porque son los temas que yo entiendo. ¿Qué de interesante tiene eso, doctor? No tiene nada interesante. De hecho, hasta es una oportunidad para el docente de aprender de lo que ellos hayan investigado. O sea, el docente, yo lo digo abiertamente, el docente es ignorante. Ignora demasiadas cosas y no tiene que tener miedo a aprender de lo que ellos puedan tener como resultados. Él conoce la técnica, el procedimiento, pero ignora. Por ejemplo, el docente puede saber de técnicas básicas de investigación, pero de música conocer demasiado poco. Y hay un estudiante apasionado por la música y la matemática y quiere conocer entonces si puede calcular o hacer un estudio sobre, por ejemplo, las notas. Sobre las notas musicales, la amplitud del espectro de la nota do, por ejemplo, y así como se digitalizó la música, alguien se interesó en hacer eso, un muestreo, porque la nota do es infinita. O sea, los componentes de una nota do son infinitos, pero realizó un muestreo sobre puntos claves y un rango sobre lo audible del ser humano y pues digitalizó, o sea, pero nació a partir de eso, del interés de alguien por la música y inmortalizarla en algún medio digital. Sí, definitivamente la curiosidad y bueno, y nos meten incluso esas frases de la curiosidad mató al gato y nada que ver, ¿verdad? O sea, la curiosidad es algo que traemos desde la infancia y a veces incluso la misma forma de crianza rompe esa curiosidad, va, no toca ahí, no toca ahí, no toca ahí. Y mire, quiere tocar, va, mírese esto, tal cosa, para que él pueda aprender, no lo hacemos. ¿Cómo mira el actor de las municipalidades en este tema? ¿Usted cree que él debería fomentar una revista de investigación municipal que se reparta gratis, poner concursos en las universidades para investigación y pues ganar esto, hacer foros en línea, fomentar la investigación por parte de la municipalidad, o debe ser gobernación, o debe ser solo el sistema educativo? ¿Quién debería de regir eso? Se lo digo porque, bueno, nosotros estamos hablando ahorita acerca de investigación, pero supongamos en Estados Unidos. En Estados Unidos, los deportistas son los que estuvieron a la universidad. O sea, la universidad beca a los deportistas y ellos están ahí. Cuando salen, entran a un equipo, se gradúan de la universidad porque no pueden jugar si no se gradúan y llegan a ser alguien con estudios universitarios, el deportista. En cambio aquí no, o sea, el deporte aparte y la universidad aparte. O quieres ser deportista o quieres ser universitario. No están unidos. Y eso es porque el marketing, el pueblo, no le interesa ver eso, le interesa ver a Xelajú ganar, pongámosle. Pero no les interesa, somos 190,000 personas en Quetzaltenango más o menos, 180,000, tal vez 200,000 personas en Quetzaltenango. ¿Cuántas de esas personas
salieron de la Universidad de San Carlos? ¿Cuántos de la Landívar? ¿Cuántos de la Mariano Galvez? ¿Cuántos de la Rural? ¿Cuántos de la UPANA? ¿Cuántos de las de Occidente? Y que estarían dispuestos a ir a apoyar a su equipo de básquetbol o de fútbol en un torneo interuniversitario. Y si podemos hacer eso con los deportes, ¿por qué no hacerlo con investigación? Obviamente siento que el deporte sería más fácil porque es un poco más que la gente lo entienda, a diferencia de una investigación. Pero, ¿quién debería regir eso? ¿Usted cree que la municipalidad o debería haber un consejo entre las universidades para poder generar estas revistas? Porque tenemos algunas en la Facultad de Posgrados de la Universidad de San Carlos. Hay una revista de posgrados donde se publican investigaciones. Varios de mis compañeros acaban de publicar en ella, que nos hicieron hacer un pequeño estudio y después publicar. Pero ¿quién debería regir esto? La pregunta no es quién, sino quiénes, porque no puede ser por una orden. Usted sabe que el guatemalteco es reacio. Le ordenan algo, le imponen y lo primero que hace es caras, no quiere. Entonces, debe de ser un esfuerzo en conjunto entre, obviamente, la municipalidad, sí, gobernación, por ser el enlace con el gobierno central, y ahí no hay que olvidar que existe… ¿La CDG? Pues en la parte del deporte sí CDG, pero de investigación. No sé si es la sigla C es del Comité Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que preside el vicepresidente de la República. Ellos tienen importantes fondos para, obviamente, investigaciones en tecnología. Incluso tienen hasta un busito y todo para poder promover. Y si estudiamos un poco acerca de este comité y de esta Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, vamos a ver los rubros que ellos tienen, incluso para motivar en escuelas el uso de la tecnología, pero yo no lo he visto nunca. Entonces, debe de ser una articulación, gobernación por ser el enlace con el gobierno central, la municipalidad, obviamente, la dirección de educación, los consejos universitarios, de pregrado y superiores, ¿no? Tienen que estar en sintonía, e incluso el sector empresarial. ¿Por qué el sector empresarial? Le voy a comentar algo. No todas las empresas tienen a alguien que se dedique al desarrollo y la investigación. Y eso es muy importante porque el mercado constantemente está cambiando. Veamos qué pasó ahorita con lo de la pandemia. ¿Cuántas empresas estaban preparadas para un cambio? ¿Cuántas conocían muy bien a su segmento de mercado? ¿Cuántas habían realizado una investigación con ellos? Desarrollo de productos a la medida. ¿Cuántas se habían aventurado a poder tener la modalidad de entrega a domicilio? Que para las generaciones que vienen ya es algo muy importante. Cada vez vemos que están más apegadas al teléfono y por ese medio realizan todo lo que tienen que hacer, hasta el trabajo. Y aquellas empresas que estaban preparadas, incluso fomentaron el teletrabajo, no se vieron tan afectadas como aquellas que no se pusieron al día, diríamos nosotros en la universidad. Y el sector empresarial es también importante, porque recuérdense que estos profesionales van a ir a servir a instituciones o van a crear instituciones, cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero deben también estar involucrados, porque ellos pueden plantear temas de investigación que resulten interesantes a diferentes aplicaciones de la ciencia, desde economía, investigación en derecho también es importante. Entonces, ¿pero quiénes son? Son todos los actores que ya forman parte de la economía, los que deben plantear temas interesantes, que deben suponer retos para que también ellos investiguen. Y le cuento una historia. Juanito se llama el personaje, no es el doctor Juanito, sino Juanito se llama el personaje. Juanito trabajaba en una empresa que se dedicaba a la fabricación de helados. Juanito era ese trabajador que usted ve que llega temprano, que no se va tocando la campana, y no quiere decir que esté mal, pero es ese trabajador que le gusta dejar preparado todo para el día de mañana. Ese trabajador esmerado y que quería mejorar la producción de la empresa. Llevaron una nueva máquina y Juanito pues obviamente recibió la inducción de cómo tenía que prepararla y ponerla en marcha.
La fabricación de helados era de 2,000 helados al día. Juanito dijo, no, yo creo que esta máquina puede producir más, e intentó hacer un cambio para poner a producir un poco más. Él quería elevar la barrera a 2,500 helados diarios. Pero obviamente dentro del proceso, pues se equivocó y la máquina se averió. ¿Qué cree que pasó con Juanito? Despedido. Lo despidieron ¿Y la intención de Juanito era buena o era mala? Depende. Juanito, ¿qué quería? Con Quería con la misma máquina que tuvo un costo, optimizar y tener más producto con el mismo costo de la misma máquina para poder tener una mayor remuneración. Pero ahora la pregunta es, ¿había investigado lo suficiente de la máquina para tener bases científicas que lo respaldaran? Yo escuchaba en un podcast que se llama Cosas y Roberto Martínez decía, yo respaldo las decisiones que tomé si cuando las tomé tenía las bases que me respaldaban. O sea, en ese momento que yo tomé mi decisión, yo tenía una idea y tenía unos estudios que respaldaban mi respuesta, lo que hice. Si fue equivocado, yo en su momento tenía el respaldo. Ya si fue equivocado, pues fue equivocado, pero no me arrepiento de haber decidido eso porque yo tenía las bases. Si Juanito tenía las bases y creía que sí funcionaba y estuvo bien y él había estado, pues no tendría que arrepentirse e incluso en algún momento el empleador podría echarle la mano, pero él tenía que hablarlo, decirlo, miren, aquí estas son mis causas para poder decir que 2.500 helados. Y entonces ya tomar la decisión conjunta, porque es cierto, él tenía una buena ideología de hacerlo y de mejorar las ganancias del empleador, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es, ¿quién estaba asumiendo el riesgo de ese? Porque durante más ganancia, más riesgo. Y el riesgo era que la máquina se descompusiera. Entonces, ¿quién iba a estar dispuesto a poner su capital? Entonces, estaban de acuerdo Juanito con el empleador, porque el empleador iba a tomar el riesgo financiero, y Juanito tenía las capacidades y tenía el respaldo para decir que sí funcionara, para que funcionara. Si él tomó la decisión solo, ¿es correcto? Primero, Juanito, la pregunta que se realizó a un inicio eran las intenciones de Juanito. Usted hizo crecer un poco más el panorama y vamos a darle respuesta. Pregunto, ¿las intenciones de Juanito eran buenas o eran malas? Buenas. Muy bien, las intenciones de Juanito eran buenas. Él era el único que había sido capacitado para utilizar la máquina. Obviamente, él conocía el equipo y sus ganas, en base al conocimiento de la máquina, lo llevaron a experimentar. Obviamente, cuando usted me dice que alguien tiene todas las bases por las cuales va a tomar su decisión, yo invito a todos los que nos ven o nos escuchan a hacer un análisis de cuántas veces han tenido todo lo necesario para tomar la decisión y han decidido. O sea, ¿cuántos de nosotros en realidad meditamos a esa profundidad cada decisión y tenemos el tiempo suficiente para decidir? Yo les apuesto que por lo menos el 50% de las veces que hemos decidido, no lo hemos tenido. Y si nos enfocamos en el tiempo para tenerlo, el momento de tomar la decisión ya pasó. Entonces hay momentos en la vida en donde uno debe decidir con lo que tiene. Con lo que tiene. Entonces, obviamente, Juanito conocía al equipo, experimentó y obtuvo un resultado. Un resultado malo. Está bien. Viene y lo despiden. De todas maneras, el empleador no recupera ni su equipo, ni recupera al buen empleado que era Juanito. O sea, él perdió mucho más con despedirlo que con dejarlo. Pero ese es el arrebato que tenemos siempre. No aceptamos que alguien se equivoque. Aunque tenga una buena intención y quiera aportar, no aceptamos que alguien se equivoque. Y es normal, o sea, ¿cuántos no nos hemos equivocado? Ahora, me pregunto, en la investigación, ¿cuántos aceptan equivocarse? ¿Cuántos toleran no acertar a la primera? Michael Jordan era uno de los que decía que los éxitos de él provenían de todas las veces que falló.
Sí, definitivamente, no. Yo entiendo su punto y a lo que va, en el sentido de que si yo voy a crear algo o voy a investigar algo y voy a tener un problema y me voy a desanimar. Esto es como lo que pasa con lo de los videos. También en este podcast hablaba un creador de contenido que se llama Jacobo Wong y decía, me han llegado y me han dicho, mira, yo quiero hacer videos de YouTube y ayúdame, promocioname. Ah, ok, ¿cuántos videos tienes? Ninguno, voy a empezar. Ah, bueno, haz 300 videos y yo te voy a ayudar. ¿Y cómo así 300 videos? Sí, haz 300 videos. Porque puede ser que los primeros 100 le salgan mal, pero es un dardo y eventualmente tantos dardos uno va a llegar y uno va a entrar en el centro. Pero entonces ahí sí es permitido equivocarse, o sea, animarse y aunque uno tenga resultados negativos y funciona, pero sería un ejemplo un poquito más adecuado porque en el que usted pone hay varias circunstancias que cambian la ideología, pero vamos a ponerlo con este contexto. Voy a poner mi tienda, voy a poner mi tienda, la voy a poner aquí. Puede ser que me equivoque, no venda y quiebre. Pero eso no significa que mi idea fuera mala. Ponga en otro lugar. Tal vez no hice el estudio de marketing adecuado, tal vez no hice las cosas adecuadas, pero no significa que la tienda no funcione. La voy a poner en otro lado y me va a funcionar. Y eso es lo que nosotros no entendemos. No toleramos el fracaso. No estamos dispuestos a hacer 300 videos y puede ser de que esos 300, uno o dos salgan virales y con eso empecemos a crecer. Se lo voy a poner así. Los Beatles creo que tienen 3000 canciones. ¿Usted ha escuchado? Se escuchan varias, tienen varias buenas, pero no tienen no todas las 3000. Se equivocaron en varias. Y eso es lo que como guatemaltecos no entendemos. Que si queremos entrar en investigación tenemos que investigar. Salió mala, la otra va a salir mejor y vamos a perfeccionar el instrumento. Y eventualmente, de tirar dardos, uno va a caer en el centro. Ya se dio cuenta de algo en la música que está pasando ahora. Okay. ¿Cuántos en el último año hemos ido a comprar un disco físico? Ya no. Muy bien. Ese disco físico traía por lo menos 15 canciones. Por lo menos 15. Ahora, ¿cuál es la modalidad que se ha optado por los artistas? ¿Será que sacan las 15? No, generalmente usan un single play y al tener el single play, ciertas reproducciones le van a dar el precio de un disco. Entonces depende de las reproducciones que tengan en Spotify, ellos les van a ir pagando acerca de esto. Y igual en YouTube, pueden monetizar y pueden tener remuneración de la música y de los views que tengan. Entonces es la nueva modalidad, single plays. Entonces están haciendo canciones únicas, más especializadas, de una mejor manera, para no tener que rellenar y gastar en cosas que no necesitaban. ¿Cuántos artistas hacían lo que usted ejemplificaba de otra forma? Lanzaba 15 esperando que una o dos dieran en el centro y se volvieran muy populares. Ahora ya no, ahora se enfocan en una y esperando que tenga pues mucho auge, dos, pero ya no son los discos igual. La forma, y por eso yo hablaba y quería hacer énfasis, que las empresas deben de tener investigación y desarrollo constantemente. Si en el contexto que le argumentaba y usted, pues muy válido, sugiere otras variables para considerar, pero si esta empresa hubiera tenido investigación y desarrollo, Juanito hubiera planteado sus dudas en investigación y desarrollo. Quizás Juanito fuera de investigación y desarrollo, porque a él le apasiona el poder hacer mejor las cosas día tras día, encontrar nuevas maneras. Pero ¿cuántas empresas tienen a alguien o el mismo propietario se interesa en investigación y desarrollo? Recordemos, el mismo modelo que hizo crecer el negocio no quiere decir que con ese modelo se vayan a morir. Simple. Hay que estar en investigación y desarrollo constante. Bueno, muy interesante. Creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que se puede ampliar. Escríbanos en los comentarios qué temas te gustaría que tratáramos. Gracias por escucharnos. Gracias por tu tiempo.
llénate de investigación, ve otros videos. Tenemos videos de seguridad alimentaria con 32 volcanes, con la doctora Carmen Benítez. Tenemos otros videos con el ingeniero Rudy, hablando de la pandemia, la nueva normalidad. Y pues vamos a seguir hablando de distintos temas. Empezamos con la vacuna. La vacuna nos llevó a investigación, nos llevó a Guatemala y nos llevó a los procesos de investigación que tienen las diferentes universidades. ¿Qué piensa de nuestra conversación antes de despedirnos? Que efectivamente es esto, no obedecemos a un libreto o algo que estemos escribiendo y definiendo, es algo natural, así como vemos que es importante el poder tener una vacuna, el poder elegir una vacuna o poder estar en un listado, también debemos de tomar estos retos de investigar, y por eso fue que entramos a ese tema. No estaba planificado, pero obviamente es importante. Si no aprendemos de esto ahora y empezamos a invertir en lo realmente importante, más adelante nos va a volver a pasar, la historia se va a repetir. Entonces, como usted bien decía, nosotros acá nos reunimos, conversamos y esperamos que las personas que nos hayan dado su tiempo puedan dejarnos sus comentarios, se suscriban al canal. Y obviamente, entre todos, con las ideas de ustedes, las nuestras, pues ir enriqueciendo y haciendo propuestas a diferentes niveles. Muchas gracias. Si nos escuchas en Spotify, síguenos. Si nos escuchas en Apple Podcast, danos 5 estrellitas. Si estás en YouTube, suscríbete al canal. Es totalmente gratis y puedes interactuar con nosotros. Muy pronto vamos a tener un live. Esperamos que tengamos interacciones de parte de ustedes y que puedan conectarse. Vamos a estar dando la información por Facebook y por Instagram, y también vamos a subir un video al canal de YouTube para poder decir qué día vamos a tener nuestro live. ¿Qué le parece eso? Pues excelente. Lo importante de esto es también que ustedes, mediante mensajes, comentarios, puedan decirnos qué temas les parecen interesantes para que nosotros los podamos abordar en ese live, y que ustedes obviamente se conecten y nos cuestionen, podamos interactuar y podamos dar respuesta lo mejor posible a sus inquietudes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el otro fin de semana. Bendiciones.